como, como de los orígenes, ¿no? De las raíces, vamos a hablar un poquito de la historia de la psicoterapia, cómo ha sido, para después entrar a la parte más de conceptualización, ¿no? Ahí aparece el título de los contenidos: Orígenes de la psicoterapia, Historia de la psicoterapia, Raíces de aparición, desarrollo y actualidad, ¿no? Bueno, mi nombre, esto que yo ya les conté que he hecho, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la psicoterapia, lo primero que viene a nuestra mente, en general, ¿no? Los que trabajamos en clínica y todo, sin ninguna duda es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud fue una persona muy relevante en el ámbito de la psicoterapia, en la historia, comillas, actual, ¿no? De la psicoterapia, o de la psicoterapia formal, de lo que nosotros conocemos como psicoterapia en Occidente, ¿no? Y él fue, en su época, quien además popularizó muchos conceptos que tienen que ver justamente eh, eh, con llevar a la psicoterapia a un lenguaje mucho más común, ¿no? Que no solo implicaba el tema más, entre comillas, científico, sino que implicó llevarla a que las personas hablaran de eso en esa época, ¿no? En Europa. Entonces, los orígenes, lo primero que debemos decir es que la psicoterapia ha existido en cada momento de la historia, aunque de modo informal. Es decir, nosotros en este curso vamos a reconocer el periodo en que la psicología clínica se instaura como ciencia, entre comillas, ¿no? Pero hay muchos autores que señalan que la psicoterapia existía de antes. Lo que pasa es que no era algo como formal o científico, ¿no? Y nosotros hoy día también vamos a partir desde esa mirada, porque antes de existir los psicólogos formados en universidades, ¿no? Que viene un poco de la tradición más, en el caso nuestro, más europea y más de Estados Unidos, ¿no? Antes de eso había formas de intervenir cuando las personas tenían problemas psicológicos, ¿no? Pero obviamente eso, antes de lo formal, ¿no? No era algo que se estudiara, no era algo científico, comprobado, entre comillas, ¿no? Con ciencias duras, como es después. Entonces, formalmente la psicoterapia aparece en el siglo XIX, y si nosotros pensamos solo como en el concepto, ¿cierto? Tenemos psique y terapia, ¿no? Literalmente tratamiento psíquico, pero Freud siempre le llamó el tratamiento del alma, ¿no? La Real Academia Española, lo que señala es que es el tratamiento de las enfermedades, especialmente las nerviosas, por medio de sugestión o persuasión o por otros procedimientos psíquicos, ¿no? Entonces, a nivel muy general todavía, y esto es solo para instalar el tema, porque después vamos a revisar algunas definiciones como más clásicas de psicoterapia, ¿no? Aquí lo que se destaca, si ustedes se fijan, es que hay algo nervioso en las enfermedades, ¿no? Les comentaba ayer a los chicos un ejemplo de un paciente que me tocó atender hace hartos años atrás, y que siempre lo doy porque lo comento, ¿no? Porque la gente a veces le parece como tan extraño, que de pronto esto como de lo nervioso, ¿no? Cuando los médicos dicen, oh, no, lo suyo, sabe que lo suyo es nervioso, entonces tiene que ir al psicólogo. Pero la gente a veces dice, pero ¿cómo va a ser nervioso, no? Entonces me tocó atender hace hartos años atrás a un paciente. Imagínense que esto fue en la época que estaba atendiendo en el consultorio de atención primaria al que llegué a atender a Talca. Eh, bueno, era un tipo joven, en esa época tenía, no sé, unos 25 años, ¿no? Y él era guardia de seguridad, como en una empresa, ¿no? En Talca. Pero además él estudiaba en la noche en el Liceo de Hombres, me acuerdo, terminando su enseñanza media, ¿no? Y bueno, él trabajaba, estudiaba, tenía además una familia, tenía un hijito o una hijita, no me acuerdo, ya en esa época, ¿no? O sea, el chico tenía una vida como de hartos sacrificios, ¿no? Porque imagínense, trabajaba, además estudiaba en la noche, entonces estaba bien sobreexigido. Bueno, y a él le empezó a pasar que él empezó a tener alzas, como extrañas de presión arterial, ¿no?
Entonces a él como que de repente le subía la presión arterial y le bajaba, pero sin explicación, aparentemente. Entonces ese chico fue al consultorio, a ver, primero un médico, ¿no? Porque imagínense, po, o sea, que le sube y le baja la presión arterial, o sea, la presión arterial, ¿qué más duro que la presión arterial, ¿no? Y entonces el médico le hace los exámenes de rigor, ¿no? Y resulta que el cabro no tenía nada, en el fondo. O sea, todos los exámenes médicos o biológicos estaban adecuados para su edad, ¿cierto? Para todo. Entonces el médico, cuando pasó eso, le dice a él, le dice, mira, tus exámenes salieron todos ok, así que tú vas a tener que ir al psicólogo, ¿no? Bueno, y en ese minuto, esa psicóloga a la que él llegó fui yo, ¿no? Entonces, cuando él llegó a la primera sesión, lo primero que me dice, mira, es que yo no sé por qué estoy acá, ¿no? Porque yo tengo algo físico, en el fondo, ¿no? Que es que me sube y me baja la presión. Entonces, no entiendo por qué me mandan a hablar con una psicóloga en el fondo, si lo que yo tengo es algo en mi cuerpo, ¿no? Es como somático. Entonces, de partida, él no entendía, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, o sea, claro, la psicoterapia es para cuando hay aspectos que parece que van más allá de lo físico, ¿no? Nervioso para los que tienen algunos problemas somáticos que no tienen explicación médica, ¿no? O biológica, ¿no? Entonces, y eso además a través de la palabra. Entonces, claro, finalmente este chiquillo, ¿no? Bueno, resulta que esas alzas de presión, cuando le subía, o las bajas cuando disminuía, no eran azarosas. Es decir, efectivamente, él tenía momentos en su día, ¿no? Donde, por ejemplo, sin notarlo, ¿no? Él empezaba a estar un poco más estresado, como asustado, temeroso, inquieto, y entonces en esos momentos era que le subía la presión, no en cualquier momento, ¿no? Entonces, wow, eso que era algo efectivamente, ¿no? Físico, pero parece que tenía un correlato nervioso, ¿no? De lo que entendemos por nervioso en términos de que no hay una explicación en el cuerpo, ¿no? Biológica, ¿no? Entonces, este tratamiento psíquico que tiene que ver con algo, Freud dice del alma, ¿no? Nosotros hoy día podríamos decir de la mente, ¿no? Tiene que ver también con eso. O sea, algo ocurre a veces en la mente nuestra, ¿no? Que se puede llegar a traducir en una enfermedad, pero que cuando no tiene ningún correlato fisiológico, entonces, chuta, lo que usted tiene es nervioso, entonces tiene que ir, ¿no? Bueno, este chico, esto fue hace miles de años atrás, pero ese chico luego empezamos a trabajar en eso, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta que en realidad estas subidas y bajas de presión no eran en cualquier minuto, no eran azarosas, tenían que ver con cosas que a él le ocurrían, que lo empezaba a sentir, a pensar, etcétera. Trabajamos en eso y el chico después ya no tenía hipertensión, ¿no? O sea, no tenía estos cambios. Entonces, claro, ¿cómo? Y miren esto, solo a través de la palabra, ¿no? Eso es algo muy como curioso. Miren esto, esta es la definición que Freud da de psicoterapia. Tratamiento psíquico denota más bien el tratamiento desde el alma, un tratamiento de los trastornos anímicos tanto como corporales. Miren eso ya, o sea, él agrega corporales, con medios que actúan directa e inmediatamente sobre lo anímico del ser humano, ¿no? Y un medio semejante es ante todo la palabra, y las palabras son en efecto los instrumentos esenciales del tratamiento anímico, ¿no? Y entonces aquí hay una serie de aspectos que después vamos además a ir profundizando en que si nosotros lo pensamos, ¿no? Yo tengo pacientes que de repente llegan y me dicen, pero ¿y usted cómo me va a ayudar si usted lo único que hace es hablar, ¿no? O sea, lo único que vamos a hacer nosotros es hablar, ¿no? Y claro, efectivamente la forma, ¿no?, en que yo intervengo es a través del lenguaje, ¿no? Ahora, en esta definición, ¿cierto? Freud olvidó algo. O sea, el medio es la palabra, pero es la palabra entregada en una relación, en un tipo de relación, ¿no? Terapéutica en el fondo, que luego, cuando veamos las definiciones más actuales de la psicoterapia, la mayoría de los autores lo incluye, ¿no?, como un aspecto esencial, la relación
terapéutica. Y hoy día sabemos que la relación es un vehículo importante de cambio y que hay enfoque, por ejemplo, el enfoque en el que yo trabajo, ¿no? Particularmente la relación es algo que tiene una importancia muy aumentada porque se asume que la relación que yo le ofrezco al otro es un vínculo que va a ser reparador de las problemáticas que esa persona puede haber tenido en otros vínculos, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a partir de esta definición inicial, ¿no? Y en que efectivamente la palabra, el lenguaje, es como el vehículo por el cual yo me relaciono y consensúo conceptos con el otro, luego entonces vamos a ver que esto se complejiza, ¿no? Y que hay otros elementos implicados y que va a depender también del modelo de trabajo, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que Freud ya en esa época, ¿no? En este caso 1905, ¿no? Ya empezó a dar definiciones bastante vanguardistas, ¿no? De lo que era ya en esa época esta psicoterapia, ¿no? Hay autores, hay dos autores que Feixas y Miró. Este texto está disponible probablemente ya en PDF. Nosotros antes lo dábamos de lectura obligatoria en este ramo, que son unos españoles, Michel Feixas y Teresa Miró, que hacen una distinción que al menos a mí siempre me ha parecido muy interesante en términos del pasado de la psicoterapia y la historia en psicoterapia. ¿Por qué hacen ellos esta distinción? Porque ellos señalan que la psicoterapia a nivel informal existe hace muchos años, ¿no? Es la psicoterapia formal la que nosotros tenemos en la historia como más específica, ¿no? Que viene a ser la psicoterapia ya reconocida desde lo científico, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es hacer un recorrido de cómo hay antecedentes anteriores que ellos llaman el pasado en psicoterapia, ¿no? Que uno podría hoy día como conceptualizar como antecedentes remotos en el fondo, ¿no? O sea, que igual fueron dando pie para lo que ahora llamamos psicoterapia. Entonces, en esos orígenes, que es el pasado, cuando todavía no le vamos a llamar psicoterapia propiamente tal, hay 4 grandes periodos que ellos reconocen, ¿no? Que tienen que ver con las bases remotas de la psicoterapia. Por un lado están las sociedades tribales, donde predomina el mundo sobrenatural, ¿cierto? Místico y mítico, que son, por ejemplo, todas las culturas más indígenas. Fíjense que ellos lo ven en el pasado, ¿no? Pero si ustedes lo piensan, y no sé si en este curso hay más cercanía o no con las culturas nuestras ancestrales, en Chile me refiero, ¿no? En el caso mío lo hay, siempre me ha interesado mucho eso y de hecho mi tesis de magíster la hice en ese tema particularmente, ¿no? Eh, que fue buscar qué similitudes había entre la psicoterapia formal, la nuestra, ¿no? La occidental, entre comillas, y la psicoterapia, en este caso, llamada así por mí, Aymara, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros también contamos en el sur con los mapuches, ¿no? Que tienen también toda una cultura que es de un mundo sobrenatural, ¿cierto? Místico, donde efectivamente ¿cómo se llama? Los aspectos de la naturaleza tienen vida, ¿no? Y en el caso de los aymaras, que están en el norte de Chile, que fue lo que yo investigué particularmente, lo mismo, ¿no? Y ellos tienen toda una lógica donde ellos tienen un curandero de su cultura, ¿no? En este caso los aymaras les llaman yatiri, los mapuches les llaman lamachi, ¿no? Donde ellos son los encargados de cuidar lo que nosotros conocemos como salud mental en sus tribus, ¿no? Entonces, si uno todavía en este tiempo, ¿no? Actual visita la cultura aymara y las personas que viven desde esa cultura, ¿no? Porque muchos se han aculturizado, ellos cuentan con esa ayuda, ¿no? El yatiri funciona como una figura eh,
como si fuera un psicólogo para ellos, ¿no? Y fíjense que yo lo que investigué fue justamente cuáles eran las similitudes y las diferencias, pero son muchas las similitudes entre lo que ellos hacen y lo que hacemos nosotros. Ahora, por supuesto que ellos no estudian en una universidad, ¿cierto? No tienen los contenidos, pero ellos también tienen teorías propias de por qué alguien podría llegar a estar enfermo, psicopatológicamente hablando, ¿no? Y tienen también las soluciones, ¿no? Distintas a las nuestras, generalmente basados en ritos, ¿cierto? En comunicación con este mundo sobrenatural, etcétera, donde ellos hacen estas conexiones, ¿no? Entonces, tenemos este pasado de las sociedades tribales, ¿no? Luego tenemos Grecia y el mundo antiguo, y allí hay una cantidad enorme, ¿no? De técnicas que ya se desarrollaban en esa época, porque ese fue el periodo donde surgió el pensamiento racional. Piensen que, por ejemplo, toda la propuesta teórica de Albert Ellis, ¿no? Que es el que habla de la terapia racional emotiva, tiene su base en filósofos antiguos, ¿no? Entonces, ya en esa época también se utilizaba la palabra con fines curativos. Ellos le llamaban la palabra persuasiva, ¿no? Y ahí aparecen Aristóteles, Platón, Hipócrates, que ya utilizan técnicas como el autocontrol, la recitación, la concentración, que son técnicas que después, ¿cierto? Si nosotros revisamos los modelos cognitivo-conductuales más clásicos, están prácticamente literales, ¿no? O sea, son técnicas muy parecidas, probablemente más sofisticadas, que ahora se han investigado, que ahora hay un montón de evidencia empírica, ¿cierto? Que en esa época no existía, pero que si nosotros vamos a esa época encontramos elementos ya psicoterapéuticos, ¿no? Pero solo que informales, ¿ya? Luego tenemos la época del cristianismo, en la Edad Media surge la importancia de la iglesia y los trastornos mentales, y este es un periodo más o menos importante, ¿no? Donde los trastornos mentales eran considerados obra del diablo, ¿no? Piensen que en esa época la confesión era una forma, ¿no? De comunicarse con Dios, y esa era la forma también de sanarse, ¿no? O sea, en ese periodo, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan las películas que hay, yo tengo aquí puestas algunas imágenes un poquito después de las brujas de Salem, ¿no? Que viene en la época del Renacimiento, pero si uno lo piensa, en esa época, en el fondo, todo era considerado pecado, ¿no? Y desde ahí, ya en esa época, a propósito de disminuir el pecado, ¿no? Se utilizan recursos ya como autoobservación, detección de pensamientos automáticos, y hay, por ejemplo, no sé si a alguien le gusta esta área del cristianismo, de la historia del cristianismo, y hay, por ejemplo, santos, ¿no? San Agustín es una historia muy como bonita, ¿no? De cómo él pasa una vida licenciosa y luego se convierte al cristianismo, pero en el texto que él relata aspectos que él usa para controlar el pecado, ¿no? O sea, para controlar sus pecados. Que tienen que ver con esto, con técnicas que ya en esa época se usaban, pero desde la línea de la religión, ¿no? Y luego viene el Renacimiento, donde se empieza a criticar, ¿cierto?, a la Iglesia, y ahí recién empieza a aparecer la distinción entre que una cosa parece que era perder la razón, ¿no?, por el diablo, o un desorden mental. Pero miren esto, en esa época todavía está esa como disyuntiva, ¿no? Ah, chuta, o sea, esta persona perdió la razón porque está poseída o bien tiene un desorden mental, ¿no? Entonces, en esa época siguen las casas de brujas, sigue la sensación de que hay demonios, pero a la vez empieza a aparecer esta sensación, ¿no?, de la humanización de la enfermedad mental, que ya es en el Renacimiento. Entonces, teniendo en mente estos 4 periodos, esto lo vamos a hacer un poco más rápido porque es como la parte más histórica, ¿no? Les quiero mostrar algunas imágenes que al menos a mí me parecen como muy interesantes y quiero dejar instalado el tema, porque en ese periodo, ¿no?, en el fondo la concepción de desorden mental era muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces hay algunas imágenes de este juicio de las brujas de Salem en Estados Unidos en 1692, que fue muy
que hasta ahora, ¿no? En la historia de la psicología clínica y la psiquiatría es algo que siempre se releva, ¿no? Porque había chicas en este lugar que presentaban alucinaciones, convulsiones, posturas, gestos extraños, entonces se pensaba y se asumía que eran poseídas por el demonio, ¿no? De hecho, se hacían juicios, muchas veces eso implicaba incluso que podría haber personas a las cuales se les decapitara, ¿cierto? A propósito justamente de esto, ¿no? Entonces, esto era un tema que era algo grave en esa época. Alguien podría haberse visto involucrado en una situación de encierro, ¿no? En una cárcel, en un manicomio, etcétera, o derechamente quitarles la vida, ¿no? Aparecía también en esa época los exorcismos. Aquí aparece una monjita que fue famosa en esa época, Santa Catarina, exorcizando a una mujer poseída. Y hay también relatos de lugares donde las personas que tenían desórdenes mentales tenían una vida muy terrible, ¿no? Con maltrato. Había un hospital que es muy famoso hasta ahora, ¿no? El Hospital de Santa María de Bethlehem de Inglaterra, el Old Bedlam le llaman, donde los internos, es decir, las personas que tenían desórdenes mentales, que estaban internados en ese hospital, los azotaban, los encadenaban, los golpeaban, los sometían a purgas, a vomitivas, a sangría, y más aún, ¿no? Incluso las personas podían pagar dinero y los enfermos los exhibían, ¿no? Pero era como un circo en el fondo, o sea, los enfermos eran exhibidos para distraer, ¿no? A las personas. Entonces, claro, ahí hay una historia como de estos inicios, comillas, ¿no? De la psicoterapia, que fueron periodos muy dolorosos, ¿no? O sea, la enfermedad mental era considerada algo muy como negativo, pero además algo de lo que se podía incluso hacer usufructo, ¿no? Ahí aparecen imágenes de esa época de alguien encadenado, ¿cierto? Amarrado a su cama. Y este es un extracto de Haskell que visita hospitales y entonces él dice esto: en las galerías de las mujeres, una de las habitaciones laterales contaba con cerca de 10 pacientes, cada una encadenada de un brazo, pierna a la pared. En otra parte había muchas de las desafortunadas mujeres encerradas en celdas, desnudas y encadenadas sobre paja, tan solo con una manta para cubrirse, ¿no? En el pabellón de los hombres, en la habitación lateral, 6 pacientes estaban encadenados junto a la pared. Todos estaban desnudos, salvo por la manta, el vestido o una pequeña manta en los hombros, sin zapatos. Su desnudez y la forma de su confinamiento hacían que esta habitación pareciera una perrera, ¿no? Eh, ¿Por qué comparto esto? Porque fíjense que uno podría decir que la historia de la locura, ¿no? Ha tenido algunos ribetes complejos a través de los años, ¿no? Y si ustedes lo piensan muy como detenidamente, ¿no? Fíjense que hasta el día de hoy el tema de la salud mental y la psicopatología todavía tiene ribetes a veces de estigma social, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho, ¿no? Que algunos pacientes, por ejemplo, no quieren que nadie sepa que están haciendo psicoterapia, ¿no? Eh, Como que les da vergüenza, ¿no? Siempre me acuerdo de una chica, esto fue hace pocos años atrás, ¿no? Eh, Miren, yo no sé si por la especificidad de mi modelo, no sé si porque hago clases en la universidad, ¿no? Pero me pasa que me llegan muchos psicólogos, ¿ya? Eh, o sea, atiendo muchos terapeutas en el fondo. Entonces, una vez me tocó, atendí a una chica que trabajaba en salud mental, ¿no? Y tenía un cargo, no me acuerdo, ¿no? Asesora regional, no sé. Bueno, pero ella a su vez dependía de otra colega mía, que era su jefa en el fondo, ¿no? Eh, que
que era la coordinadora regional, pónganle ustedes. Ya, bueno, pero la cosa es que en esa época yo trabajaba en conjunto con esa que era la coordinadora regional, que es alguien como más de mi edad, ¿no? La otra psicóloga era más joven. Entonces, claro, me pasó una vez que, como yo atendía en la misma consulta que era su jefa en el fondo, pasó una vez que se encontraron como en la sala de espera, ¿no? Entre la sala de espera y que mi paciente iba entrando. Y ella estaba muy complicada, ¿no? Muy complicada. Y me decía, no, pero es que yo no quería que ella supiera que yo vengo, que no, que me da vergüenza, que qué van a decir, que... O sea, como que parece que aún, ¿no? Además, imagínense esto, ella era psicóloga, yo psicólogo, su jefa psicóloga. Dice como, ¿por qué podría avergonzarle, no? ¿Por qué podría incomodarle si es algo aparentemente tan normal, no? Bueno, parece que venimos de una historia en que esto de los desórdenes, comillas, mentales, ¿no? Parece que no son tan bien vistos. O sea, que tienen como un dejo, ¿no? De estigmatización, que obviamente en esa época, estamos hablando de 1814, ¿no? Era extrema, obviamente, ¿no? O sea, imagínense lo que significaba para esas personas vivir de esa forma, o sea, era una deshumanización, pero gigantesca, ¿no? Entonces, algunos métodos usados en esa época, y esto lo muestro porque me parece tan impresionante, ¿no? Que como que uno lo ve ahora y uno dice, no, esto no podría ocurrir jamás, ¿no? En la actualidad. Eh, bueno, algunos métodos, curas de agua, por ejemplo, vertían sobre la persona hasta 100 cubetas de agua enfriadas con hielo, imagínense. Había otro que era la cura del molinete, se sujetaba a la persona a una cama o silla, ¿no? Y hay una imagen allí abajito que es de eso, y se hacía girar tan rápido como 100 revoluciones por minuto, ¿no? O sea, una cosa muy rápido, ¿no? Dando vueltas. Otro procedimiento que se usaba era sacar sangre, realizando incisiones en las venas. Imagínense que a la gente le sacaban sangre, o sea, está descrito en la literatura que había pacientes, incluso un doctor famoso, ¿no? Que era el que las proponía, que habían estado a punto de fallecer dado este método, ¿no? Otra posibilidad era sumergirlos en agua, ¿no? Y otro típico también era la utilización de sustos y terrores. Imagínense para alguien que tiene un problema, que tiene un miedo, que tiene un temor, y entonces asustarlo más, ¿no? O sea, un montón de métodos que realmente eran muy terroríficos en el fondo, ¿no? Y en este contexto entonces aparece Pinel, ¿no? Y el tratamiento moral, y a lo mejor a ustedes les suena este Philippe Pinel, que probablemente a lo mejor lo han nombrado en algún otro ramo antes de este, que gracias a él en ese minuto, ¿no? Empieza el proceso de humanización de la enfermedad mental, ¿no? Este fue un médico, un padre de la psiquiatría científica, y generó una revolución en su época en el tratamiento de estas personas, ¿no? En 1793 dirige el Bicêtre en París y empieza a enfatizar este trato humanitario. Y miren esto, dada esta intervención de él, empezaron a retirarse las cadenas a los internos. Imagínense que en 4 meses está escrito, ¿no? Que se retiran las cadenas 53 internos. Y luego dirige la Salpêtrière, no sé si recuerdan, ¿no? Que era donde trabajaba Charcot, donde fue a hacer sus pasantías Freud, ¿no? El manicomio más grande de Europa, con 8.000 internos, que estuvo a cargo de él, ¿no? Donde él efectivamente siempre trató de instaurar esta lógica de disminuir los malos tratos. Aquí hay una imagen de la Salpêtrière en Francia, París, lo mismo, tomados de otro ángulo. Lo que quiero mostrar con esto, porque estas son imágenes que recrean, ¿no?, en esa época, es que era un lugar muy grande, imagínense 8.000 internos, ¿no? Entonces, este Pinel, ¿no?, que hace todo este proceso de liberación, de quitar cadenas, etcétera, tiene una forma de entender, y rescato mucho esta forma, ¿no?, que está descrita en los textos de historia de la psicología clínica, que se parece mucho
a cómo nosotros, ¿no? Como clínicos conceptualizamos. Y probablemente de ahí también, ¿no? Él fue un aporte fundamental para nosotros, para nuestro desarrollo, ¿no? Él dice, en primer lugar, nada de crueldad ni humillación. Utilicen la fuerza física solo para impedir que el paciente se lastime o lastime a alguien más, pero no como castigo, ¿no? En segundo lugar, elaboren un historial de caso lo más preciso posible. Es decir, cuiden quién es este que tienen al frente, ¿no? En tercer lugar, fomenten el trabajo y las relaciones sociales. Y por último, miren esto, lo más eficaz y poco científico en esa época. Nosotros ahora sabemos que esto fue muy científico, ¿no? Hagan su mejor esfuerzo por entender al paciente como un ser humano individual. Miren esto, eso así es lo que hacemos nosotros hoy día, ¿no? Probablemente lo hemos ido mejorando, ¿no? Pero miren cómo las bases de esta concepción del otro, del ser humano, ¿no? Se instala ya en esa época de Philippe Pinel, ¿no? O sea, tener a las personas con este tipo de dificultad en un contexto donde haya buen trato, en un contexto donde solo se use fuerza física en situaciones realmente extremas, cuando haya un peligro, ¿no? No como una forma de castigar, ¿no? Luego, preocuparse de la historia clínica del paciente lo más preciso posible, ¿no? Fomentar el trabajo, las relaciones sociales, o sea, tener un contexto que ojalá entonces no sea un hospital, se fijan, sea un lugar donde los que están ahí puedan hacer otras cosas, puedan trabajar mientras, puedan tener relaciones sociales. Y por último, dice él esto, hagan su mejor esfuerzo por entender al paciente como un ser humano individual. Si eso no alude a la empatía, no sé lo que alude, ¿no? Como que es un poco cuando los terapeutas empiezan a darse cuenta que hay que ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Porque yo tengo que poder entender qué le ocurre, cómo funciona su mente que está de esa manera, ¿no? Miren esto, hasta se relaciona con la teoría de la mente. No voy a ir tan lejos ahora, ¿no? Porque voy a ir más lejos después, pero si ustedes se fijan, es un párrafo muy interesante, ¿no? De él, que escribió Pinel. En esa época empiezan a pasar también algunas otras cosas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esto, como hay una película, pero es un poco antigua. Yo en su época la vi, ¿no? Imagínense, yo la vi cuando estaba en el magíster, o sea, hace muchos años atrás, ¿no? Pero ocurrió que encontraron en los bosques en Francia, en 1800, a un niño que estaba como perdido, entre comillas, ¿no? Que nunca supieron qué ocurrió, ¿no? Que le llamaron el infante salvaje Aveyron, que tenía el comportamiento de un animal, ¿no? Lo que se asumía era que había sido criado entre animales, ¿no? Y bueno, Philippe Pinel lo examinó en esa época, ¿no? Y su asistente, Jean-Marc Guittard, se hizo cargo de su cuidado e intentó educarlo, ¿no? Yo no sé si la película está disponible en este minuto en YouTube o algo así, ¿no? No he intentado buscarla, ¿no? Yo la vi en su época. Y la película relata un poco, es muy interesante porque la película relata un poco cómo intentaron, ¿no? Que este chico como ponerlo, educarlo, ¿no? En función de una cultura humana, ¿no? Porque él vivía como un animal, ¿no? Entonces trataron de enseñarle el lenguaje, trataron de que empezara a hacer cosas como vestirse, usar cubiertos, ¿no? Tratar de que hablara. Y bueno, todo eso lo fueron documentando, ¿no? O sea, de nuevo, imagínense, si nosotros pensamos un poco en el trasfondo de esto, de nuevo es una exposición igual, ¿no? O sea, encuentran a este chico y entonces luego es un experimento en el fondo, ¿no? O sea, todavía está esa lógica igual, un poco de
poder como tener esa experiencia que es atípica, ¿no? Pero además dejarlo documentado. Entonces eso fue muy famoso en el fondo. Hay un señor que es William Tuck, y esto muy en la lógica de Pinel y de toda esa revolución que hay en ese proceso y en ese periodo, que funda un refugio para personas afligidas con trastornos de la mente en 1796, que pide que los pacientes sean tratados con libertad, con respeto, con amabilidad, con buenos alimentos, con distracciones, con ejercicio, con tratamiento médico, con apoyo e instrucción religiosa. Es en el fondo lo que él pide es como una especie de granja, ¿no? Y de que los pacientes y el personal sean considerados como la familia, ¿no? Este señor, que pertenecía a una sociedad que había en esa época religiosa de los amigos, creó este refugio en Nueva York, y fíjense que ese refugio opera hasta la actualidad. Y en ese lugar había todo esto, ¿no? O sea, una lógica como integral en el fondo de tratamiento, o sea, olvidarse de los castigos, olvidarse del maltrato, olvidarse de las condiciones inhumanas en que los pacientes vivían. Entonces, este fue un periodo muy interesante porque muchas personas estuvieron en este intento, ¿no? Como de sacar esta estigmatización y este maltrato extremo, ¿no? De los pacientes con problemas de salud mental. Hay otra mujer que es Dorothea Dix, que escribió ella, ¿cierto? La voz para el loco, ¿no? Y esta mujer hizo una cosa muy importante en su época, en este mismo periodo, ¿no? Fíjense que ella lo que hizo fue empezar a visitar los lugares donde estaban hospitalizadas las personas que tenían problemas de salud mental, y empezó a difundir estos abusos y maltratos, así como en todos los medios posibles, ¿no? Y logró en esa época, ¿no? Con mucho esfuerzo, visitar a políticos, etcétera, y logró que se construyeran 40 hospitales para enfermos mentales gracias a ella, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Dorothea Dix, que también, con la misma lógica, ¿no? De Pinel. Entonces, todo eso estuvo ocurriendo, piensen que esto es 1800, ¿no? La definición de Freud de psicoterapia es en 1905, o sea, esto estuvo ocurriendo el siglo anterior, ¿no? O sea, fue lo que estuvo justo antes de que apareciera formalmente la psicoterapia, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a los orígenes de la historia en psicoterapia, que es lo que yo les comentaba que señalan estos autores Feixas y Miró. Entonces aquí ya estamos en el momento de la psicoterapia que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con esta psicoterapia formal. Entonces, ellos señalan que hay dos grandes momentos en esta, que ya es la historia que va a dar origen a la psicoterapia formal, a la nuestra, ¿no? En la que estamos siendo formados. Bueno, yo ya fui formada en eso y ustedes van en ese camino, ¿no? De la universidad, de todo lo que es la formación como profesionalizante, ¿no? Entonces, en estos orígenes hay dos grandes momentos, que el último llega efectivamente a la instauración de la psicoterapia con Freud, ¿no? Lo primero es del magnetismo animal a la hipnosis, y luego del método catártico al psicoanálisis. Y eso lo vamos a revisar un poquito, ¿no? Para poder entender justamente que en esto que ya son los antecedentes cercanos de la psicoterapia, ¿no? Efectivamente se parte desde estas bases, ¿no? En esa época hay un autor que es Anton Mesmer, que lo tengo acá, ¿cierto? Franz Anton Mesmer, 1734-1815, que señalaba que en nuestro cuerpo había fluidos y que el cómo esos fluidos se distribuían a través de nuestro cuerpo era lo que podía conllevar, ¿no? Problemas y desórdenes de salud mental, ¿no? Eso fue algo muy importante en su época, porque durante un buen tiempo las personas, o sea, mucha gente, ¿no? En esa época, visitaba este tipo de intervenciones en que lo que él supuestamente hacía era justamente movilizar estos fluidos y con eso regular a la persona, ¿no? ¿Es una consulta? Sí. ¿Se refiere a los humores?
a este que era no es el mismo, el que No es hablaba el de mismo. una materia, no sé si negra, gris, la verdosa y dice cosas así. No, 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 Ay, es no, no es ese, el ya me mismo. confundí. No, Gracias. no, este lo que hacía principalmente era trabajar con estos fluidos, a veces con imanes, ¿no? Pero lo que él decía es que mover estos fluidos era lo que hacía, ¿no? El cambio. Lo otro que señalas tú creo que es un poco posterior, ¿no? No está tan ligado con esto. Tendría que volver a remirarlo, ¿no? Pero no, no es el mismo autor. Voy a tratar de ver si me acuerdo el nombre, porque creo que sé de quién me preguntas, pero no estoy segura, así que prefiero no decirlo sin tener la certeza, ¿no? Luego entonces hay un autor de la misma época que es Puigsegur, que ya empieza a señalar en esa época que toda la doctrina de este magnetismo animal está condensada en dos palabras, creer y querer, ¿no? Miren esto, cuando nosotros pensamos en estas dos palabras, creer y querer, ya estamos aludiendo a las expectativas de la persona. Cuando nosotros veamos, ¿cierto? El cambio en psicoterapia, cuando veamos todo lo que tiene que ver con la definición, etcétera, vamos a mirar que la investigación actual, ¿no? Señala que hay un 15% aproximadamente del cambio en psicoterapia que tiene que ver justamente con el efecto de las expectativas en la psicoterapia. Es decir, que si la persona piensa, siente que la psicoterapia va a ser algo positivo, ¿no? Que tiene expectativas positivas, que cree que va a funcionar, en el fondo hay un 15% de ese cambio que ya está asegurado, ¿no? O sea que si nosotros tenemos a un paciente, una persona que no cree en nosotros, en lo que vamos a hacer, entonces la cosa va a disminuir en su funcionamiento, ¿no? Bueno, ya en esa época, Puigsegur señalaba que este trabajo de Mesmer más bien era algo en lo que si la persona confiaba, entonces iba a resultar. O sea, ya empieza a haber, ¿no? Una sensación de que las expectativas, algunos le llaman el efecto placebo, ¿no? Ya es importante. Fíjense que este autor Mesmer, con el tiempo, que fue muy famoso y generó muchas personas famosas de la época optaron por este tratamiento, pero luego efectivamente se supo y se empezó a cuestionar que este tratamiento no era efectivo, ¿no? Y lo que cuenta la historia de la psicoterapia y la psicología clínica es que este señor murió casi como en una situación muy desventajosa, dado que luego fue perdiendo, ¿no? En el fondo el poder, la creencia de las personas en este tratamiento, ¿no? En esa misma época, Braid ya acuña el término hipnosis, que es la hipnosis que nosotros conocemos, que es la que trabaja Freud, ¿no? Y se produce un periodo de stand-by más o menos en esa época por la Revolución Francesa, que luego se retoma, ¿no? Ahí aparecen algunas imágenes de este Mesmer con el magnetismo animal, y luego de la Revolución Francesa resurge la hipnosis. Piensen que la hipnosis, tal como la practicaba Freud, ¿no? Era el intento de dejar a la persona en un estado que no era de completa vigilia, ¿no? Que era un estado como mental de mayor somnolencia y de no total conciencia en el fondo, ¿no? De que entrara en un trance. Entonces, resurge la hipnosis con distintos autores que están puestos ahí, Liebaul, Bernheim, Charcot, Janet, ¿cierto? Charcot y Janet mucho más cercanos a Freud, los otros autores no son muy conocidos, y miren esto, que aquí ya lo vamos a conectar mucho con lo que le ocurrió a Freud en su época, ¿no? Bernheim comenzó a prescindir de la hipnosis. ¿Por qué? Porque señala que los resultados se pueden obtener mediante la sugestión, pero en estado de vigilia, a lo que la escuela de Nancy llamó psicoterapia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algo que es como un elemento clave, ¿no? Y
bueno, no sé si, me imagino, ¿no?, que los otros ramos, a lo mejor con Lorena Hermosilla, que es más de la línea psicodinámica, ¿no? Nosotros estamos viendo esto a nivel general, no específicamente de lo psicodinámico. No sé si en algún minuto han comentado, o capaz que con el profe Gonzalo, ¿no?, que le gusta la historia de la psicología, no sé si en algún minuto han comentado por qué Freud, que en algún minuto, ¿cierto?, hablaba de la o sea, de la hipnosis, porque en algún minuto Freud señaló que él no quería seguir utilizando la hipnosis. ¿Alguien recuerda eso? Voy a dejar puesto mientras la foto de los textos, ¿no?, de Bernheim, de la sugestión y su efecto curativo, y de Charcot, ¿no?, que consideraba ya que la histeria justamente era producto de esta sugestión. ¿Alguien recuerda como la historia de por qué Freud empezó a señalar que la hipnosis para él no era un método adecuado? A ver si hacemos y compartimos, ¿no?, un poco de historia, o a mí me gustan un poco estos detalles, pero antiguos, ¿no? Pero Yo para que... recuerdo es que, ¿Mm? ¿Ya? lo que yo recuerdo es que Charcot fue el que le enseñó la técnica a Freud, se la Perfecto. enseñó, él hizo unas aplicaciones, pero él se dio cuenta que era más como inductivo el proceso curativo, que no era propio como del paciente. Entonces, por Perfecto. eso de ahí pasó al tema de la palabra, porque ya ahí sí ya era una elaboración más propia del paciente. Exacto, ¿no? Porque se acuerdan que en la hipnosis en general la instrucción viene dada desde el terapeuta, ¿no? O sea, el terapeuta desde fuera da la instrucción, ¿no? Ya, pero hay un elemento más que influyó en esto que decía Freud, de por qué él no le gustaba usar la hipnosis. ¿Recuerdan algo más? ¿Por la transferencia? Es que la transferencia va a ser un concepto que Freud va a seguir utilizando forever and ever. Y todos nosotros, incluida yo, que no trabajo desde esa perspectiva, pero que desde mi modelo también hay una forma de entender la transferencia, ¿no? Pero eso va a seguir ocurriendo, sea cual sea el método que uno utilice, ¿no? Y después vamos a ver por qué. Ya, pero ¿alguien recuerda otro elemento más que haya hecho a Freud decir, no, en realidad eh, esto como método no es lo que yo quiero? ¿Alguien recuerda algún otro elemento? Bueno, miren, además de que efectivamente, ¿no?, como decía Ángela, en la hipnosis, ¿no?, muchas veces había una instrucción inductiva desde fuera, desde el terapeuta, que no era un insight personal, ¿se fijan? Pero para Freud el mayor problema que empezó él a detectar y que no le agradó, y que tiene mucho que ver con la lógica de él también, era el hecho de que el paciente durante la hipnosis no estaba en un estado consciente. Y esa fue la incomodidad para Freud. O sea, piensen ustedes, ¿no? Recuerden, ¿cuál es el principal objetivo del psicoanálisis? Sí, muy a nivel general, ¿no? Obviamente, pero si ustedes dijeran, pucha, ¿cuál es el centro de una mirada de un psicoanalista? O de lo que Hacer decía. consciente de lo inconsciente. Perfecto. ¿Y con la hipnosis se podía lograr eso? No porque aún estaba inconsciente. Exactamente. Ya. Eso fue lo principal que a Freud lo hizo, al menos en sus escritos, ¿no? Señalar que él necesitaba otro método, ¿no? Porque lo que él quería era que a la conciencia llegaran los contenidos que no podían acceder, ¿no? Que el paciente no podía acceder. Y entonces la hipnosis, de nuevo, no permitía eso, porque el proceso no se hacía en estado de vigilia, se hacía en un estado de trance, entre comillas, ¿no? Donde el paciente, ¿se acuerdan bueno, ahí está escrito en películas y todo es muy interesante, pero se supone que cuando la persona despierta del trance, no vuelve al estado de vigilia, entonces no recuerda. O sea, de hecho la gracia era esa, ¿se acuerdan? Que
En el fondo, y eso también está escrito en los textos de Freud, que él daba una instrucción mientras la persona estaba en trance. Entonces la persona, cuando despierta, incluso, miren esto, si alguien le preguntaba por qué estaba haciendo eso, ¿no? No podía contestar bien cuál era la razón. O sea, y por ahí en los libros de Freud está descrito, ¿no? Eso es súper interesante si alguien quiere leer, es bien específico, pero claro, como que a Freud le llamaba la atención que si uno insistía en la pregunta, como que de pronto el paciente podía tener la sensación, miren esto es muy loco, ¿no? Podía tener la sensación de que como que algo le decía que, que tenía esa orden, ¿no? O que, como que necesitaba hacer eso, sin entender mucho, pero como que le daba la impresión, ¿no? O sea, en alguna parte como que le sonaba que algo en esa línea había, pero sin poder explicarlo, sin poder llevarlo nunca a la conciencia, ¿no? Entonces Freud lo que dice es, no, yo no quiero un método así. Yo quiero un método en que el paciente, estando en un estado de total vigilia, totalmente despierto, ¿no? Y consciente, entonces pueda trabajar y llevar a la conciencia los elementos que no acceden, ¿no? O sea, imagínense que eso es una revolución, ¿no? Que ocurrió en esa época. O sea, realmente interesarse en poder traer, ¿no? Al presente eso, ¿no? Eh, Fíjense que, bueno, yo ya comenté cuál es mi línea teórica, ¿no? Que está en el ámbito del posracionalismo y todo. Bueno, yo jamás me he formado en hipnosis, ¿no? Hay personas que todavía trabajan en hipnosis clásica, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, incluso colegas míos, ¿no? Psicólogos, que, por ejemplo, han ido a Santiago a hacerse tratamientos hipnóticos para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Y la lógica es esta misma, es la lógica como esta, ¿no? Antigua, donde los ponen en trance y les dan la instrucción. Y hace un tiempo atendía yo a una chica, bueno, que tenía hartas dificultades ella, ¿no? Entonces un día me cuenta ella y me dice, oye, Lumena, ¿sabes qué? Porque ella siempre como que andaba buscando, o sea, aparte de que se hacía el tratamiento conmigo, ella igual de repente consultaba a otras personas, no psicólogos, sino que no sé, pues, le gustaba verse las cartas, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces un día me cuenta y me dice, mira, Lumena, ¿sabes qué? Tengo una amiga, llegó así como muy triste, muy mala la sesión. Me dice, Lumena, ¿sabes que tengo una amiga que está haciendo un curso de hipnosis? Me dijo. Y ella me dijo que yo le sirviera como de caso clínico, en el fondo, ¿no? Entonces la chica le había pedido si la podía hipnotizar, ¿ya? Era una hipnosis regresiva, me explicaba mi paciente, ¿no? Me dice, no, Lumena, lo que pasa es que ella se está formando en hipnosis regresiva, no sé qué. Ya, listo. Entonces ella, mi paciente, no hay nada mejor que decirle que bueno, ¿ya? Entonces la otra chica dijo, ya, ok, partamos, te voy a hipnotizar, qué sé yo. Ya, la cosa, bueno, cuando ella me cuenta esto, bueno, ella venía muy mala además para esa sesión, yo sé qué raro, ¿no? Como que sé qué habrá pasado, porque llegó así muy mal. Bueno, y resulta que me cuenta que la amiga, ¿no? Que se está formando, la empieza a hipnotizar y qué sé yo. Entonces me dice ella, mi paciente me dice, bueno, y ella, Luz Menia, me dice, me llevó al periodo intrauterino. Yo me quedé helada, así como, intrauterino. Dije yo, o sea, miles de años atrás, po. Esta chica cuando yo la veía tenía, no sé, 27 años, 30 años tenía que tener. Bueno, la cosa es que me cuenta ella que la chica la empieza a meter en esta hipnosis, qué sé yo, y me cuenta ella, entonces estoy llorando, que en la hipnosis ella se empezó a angustiar, ¿no? Mucho. Entonces, como que empezó a desesperarse durante el ejercicio, ¿no? Y entonces me dice, Luz Mena, ¿sabes que yo me puse a llorar, me desesperé y no podía salir de ahí, pero era una angustia que me vino, me dijo que no te puedo explicar, me dijo, te puse a
Me dijo, y mi amiga no sabía qué hacer, y al final como que le había tenido que sacar del trance así medio como a la mala, no sé cómo decirlo en realidad, ¿no? Porque la chica tampoco sabía mucho de lo que estaba haciendo, ¿no? Se estaba formando recién. Bueno, pero la cosa es que ella me decía que ella se había quedado con una sensación como terrible después de eso, ¿no? Y que no podía como desangustiarse en el fondo, o sea, como que ella siguió en la angustia, ¿no? Entonces, como esto había sido en el periodo intrauterino, ¿no? Y ella no lo podía descifrar, entonces me dice, Luz, mira, ¿sabes qué? Partí para la casa de mi mamá, ella no vivía con su mamá en esa época, vivía sola en un departamento, me dice, ¿sabes qué? Partí para la casa de mi mamá a preguntarle, me dice, porque no podía parar de llorar, estaba muy angustiada, no sé qué. Ya llegué a la casa de mi mamá, le pregunté, qué sé yo. Y entonces me cuenta ella, yo estaba de una pieza, nunca más me ha vuelto a pasar algo así. Entonces me dice, ya, qué sé yo, y entonces le cuenta a la mamá esta historia, le dice, oye, ¿sabes qué? La Juanita me hipnotizó, me llevó al periodo intrauterino, no sé qué, y me pasó algo terrible, y yo quiero que tú me digas, le dice ella a la mamá, ¿no? Si hay algo que yo no sepa de ese periodo, que en el fondo puede haber sido algo, no sé, que te haya pasado, qué sé yo, cuando me estabas esperando, no sé qué, no sé qué. Bueno, la cosa es que la madre, frente a eso, le dice, chuta, le dicen, bueno, mira, sí, te tengo que contar algo. ¿Qué? Lo que pasa es que yo, cuando estaba embarazada de ti, le dice, muchas veces traté de abortarte. Yo, olvídense, casi me muero y sentada, así, de la angustia que me dio a mí y la pena que me dio escuchar a esa niña diciéndome eso. Bueno, y toda la sesión llorando, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y la madre, bueno, en el fondo le cuenta esto, ¿no? Y le cuenta algunos otros detalles, ¿no? De la historia. Bueno, ella había sido una mamá muy jovencita, había quedado esperándola a ella en una situación súper difícil, bueno, como es la vida, ¿no? A veces ustedes saben que las situaciones son dolorosas. Bueno, lo que les quiero decir es que imagínense un proceso de la hipnosis clásica, ¿no? Donde lo que dice Freud, ¿no? Es lo que ocurre, tal cual. Entonces él dice, ok, yo tengo a mi paciente, la llevo a la hipnosis, le pasan cosas que no puede explicar, ¿no? Porque no está en un estado de conciencia normal. Y entonces ella va, ¿no? En este caso, ¿no? Se queda así mal, pero ella va donde la madre y ahí resuelve su duda. Esa es la única forma que tiene de saber, de traer todo eso a la conciencia. Ahora, lo impresionante para mí en ese minuto fue darme cuenta que en alguna parte, ¿no? Ese recuerdo de esa experiencia estaba. O sea, cómo la otra chica iba a llevarla a un momento y ella entrar en esa angustia, se fijan, y bueno, finalmente aclarar todo eso. Pero todo eso no se puede hacer solo con la hipnosis, ¿entiendes? Porque no alcanza a acceder a todo ese material que está en algún lugar, ¿no? Que a propósito de la hipnosis se acerca, pero se acerca en un estado de no vigilia, por lo tanto no alcanza a llegar a la conciencia de la persona, aun cuando en ese minuto ella queda como con la emocionalidad, ¿no? De aquello, pero no queda con el contenido en su conciencia. Bueno, eso es lo que Freud en esa época, él dijo, no, yo no quiero esto, yo quiero que la persona sepa lo que le pasa, Profe, ¿me escucha? entienda, ¿sí? Sí, Sí, le súper se me escucho. corta. Que para hacerlo breve igual Ya. es loco porque yo sí me he tratado con hipnosis y al mismo tiempo con una terapia más o menos de corte humanista. Eh, Perfecto. bueno, aún lo hago, pero alcancé a tratarme personalmente con hipnosis y yo confirmo que es muy loco. Yo recordé cosas de mi infancia con lujo de detalle. Yo me podía ver teniendo unos 11 años
A mí no me da vergüenza admitir lo que recuerdo, así que no voy a dar mucho detalle para no alargar la clase, pero también me llevaron a ese periodo, no me acuerdo en detalle. Es difícil acordarse de tanta cosa que uno recuerda, pero sí puedo decir que uno sí se acuerda al instante de lo que hablaba y ya después con el tiempo va olvidando. Pero recordé muchas cosas que me marcaron que ni yo misma tenía idea que me habían marcado, cosas con compañeras, amigas que me habían hecho bullying y yo no me había dado cuenta que era bullying, que me habían, no sé, tal vez lastimado por envidia o porque tenían problemas en la casa y yo no, en ese instante, no lo sé. Y recordaba el color de la ropa, recordaba quién se me había acercado, recordaba todo, recordaba la sala, en qué clase estaba, y eran cosas impresionantes. También recordé una escena en donde estaba con unos perros y yo me acerqué a mi mamá a preguntarle, me dijo, sí, se llamaban tanto, y efectivamente eran de tal y tal color, y yo nunca había visto una foto de esos perros. Perfecto. Y yo confirmo que lo que quería decir como conclusión importante era que si es bien direccionada, hace bien, pero en el caso de su paciente, si no es muy bien direccionada, es perjudicial. Ella la dejó con una angustia enorme, y yo tengo entendido que a Marilyn Monroe le hicieron mucho tratamiento psicoanalítico con una hipnosis muy mal hecha, y ella, en vez de poder sanar, se volvió, digamos coloquialmente, se trastornó aún más porque no supieron canalizar toda la angustia que tenía, efectivamente, y a mí me hicieron todo lo contrario. Yo tuve periodos de angustia muy grandes durante las hipnosis, las primeras, porque no, mi conexión principal que querían lograr era con la angustia, querían que llorara, y yo no lloraba, entonces tenía imaginaciones, no sé, imaginé que me lesionaba con un cuchillo y que me hacía mucho daño, y eso seguramente era una forma de mi mente de castigarme, no lo sé. No soy psicoanalista, pero mi terapeuta me supo guiar tan bien que llegó un punto una vez que llegué desesperada y me dijo, ¿y lloraste cuando te sentiste pena? No, le dije no. Y me dijo, ya, recuéstate y todo el tema. Y no, yo de repente abro los ojos y tenía lágrimas que se caían de mi rostro y caían al suelo directamente por mis brazos. Y yo nunca había llorado frente a un terapeuta en toda mi vida hasta que él me hipnotizó para llorar. Y se demoró más o menos un año en lograr hacerme llorar y contactarme con la angustia, pero supo direccionarlo bien. Claro, lo que pasa es que tal vez ahí, donde tú comentas esto al final, ese es el punto, ¿no? Que lo que quería Freud era lograr eso mismo, lo mismo, pero sin tener la necesidad de hacer una hipnosis. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Sí, pues, el objetivo... ¿Cómo? Eso según la técnica, porque es que hay, o sea, en la hipnosis hay una que es la inconsciente, que es la que la inducción total, y tú no estás consciente, entonces esa es la que no tiene mucho resultado, o sea, cuesta mucho más. Pero hay otra técnica, que es la que nombra la compañera, que esa es como en un estado intermedio. Entonces, la hipnosis, hay un estado de conciencia donde no se pierde completamente la noción. Exacto. Entonces, esa es más terapéutica y es más, esa es muy contemporánea, esa es la de ahora. Claro. Ya, y aquí, ¿no? La idea es que sea en un estado normal de conciencia, que no haya ninguna necesidad, ¿no? Como de poner al paciente en ningún estado distinto al de vigilia. Porque piensen en esto. Lo que yo hago en mi modelo es lo mismo, ¿no? Es hablar de las cosas que han ocurrido, por supuesto que hay algunas que no recuerdan, ¿no? Pero solo en estado de vigilia, sin necesidad de echar mano a ninguna técnica, ¿se entiende? Es la diferencia. Ahora, claro, probablemente puede haber distintos niveles, pero la idea de Freud era lograrlo en un estado de total vigilia, ¿no? Entonces, a eso voy yo también, ¿no? Que hay en ese momento probablemente él llegó como a una concepción un poco distinta a la que había en esa época, ¿no? Porque cuando la otra compañera relata esto de que se queda como recostada y luego entonces ve que las lágrimas han caído, ¿no? Ya. De nuevo, no es un proceso donde eso surja a propósito de la conversación normal, ¿se entiende? Sino que ella misma dice, chuta, y por primera vez, ¿no? Por fin
se me caen las lágrimas. Pero es que no es un proceso tan directo. Es esa como la distinción y la diferencia que ya en esa época, ¿no?, detectó Freud, probablemente, como dice Ángela, ¿no?, que era la hipnosis más tradicional, que efectivamente la utilización era con este estado bastante más alterado de conciencia, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia en el inicio de lo que consideramos como la psicoterapia, ¿no?, entendida como la entendemos hoy. Entonces, en ese contexto, la aparición de la psicoterapia se permite por, primero, el aislamiento de enfermedades sin lesión anatómica, que también fue algo en lo que Freud contribuyó mucho, ¿no?, como de esto de insistir que parece que había situaciones en las que no habiendo nada físico, biológico, etcétera, se producían enfermedades, ¿no? En términos de la percepción de la hipnosis como un tratamiento aceptable para la medicina en la época, probablemente no para Freud después, pero para muchos médicos de la época sí, ¿no? Y la demanda social de tratamientos para las enfermedades nerviosas. Es decir, que las personas también empezaron a reconocer que había momentos en que no había un como efecto corporal, un problema biológico, ¿no? Pero sí a nivel nervioso, ¿no? Bueno, piensen que en esa época era muy, como decirlo, vox populi, el tema de la histeria, ¿no? Que en el fondo eran mujeres en las que no se conocía, ¿no?, algo biológico que estuviera efectivamente generando alguna complicación. Entonces, de allí es que este segundo momento entre la historia, Feixas le llamó Feixas le llamaron método catártico al psicoanálisis, que ya es netamente cierto lo que nosotros todos hoy día recordaríamos la instauración de la psicoterapia, ¿no? Entonces, este Freud, que trabaja como neurólogo con problemas nerviosos, que utiliza la hipnosis en sus inicios, ¿cierto? Piensen que cuando trabajaba con Breuer, que era que era su gran amigo, ¿no?, con el que atienden a Ana O, que es Berta Pappenheim, utiliza Breuer la catarsis, hablando de la talking cure, en el fondo, que él es el que señala, ¿no?, que el hecho de que la persona hable, ¿no?, implica la curación. Por eso que es la cura del hablar, la talking cure, la cura por la palabra, ¿no? Y entonces en ese tiempo juntos publican los estudios sobre la histeria. Tiene como fecha 1895, ¿no? Freud es el primero en plantear que los trastornos mentales tienen causalidad psicológica, ¿no? Él comienza a utilizar la asociación libre como método en lugar de la hipnosis. O sea, una vez que él dice, no, la hipnosis no tiene en el fondo las características que yo necesito, propone la asociación libre, y eso implica que la psicoterapia, ¿no?, al crear el psicoanálisis, la conduce a escena mundial. Y si hay algo que se le reconoce a Freud, independiente de que uno podrá hoy día, ¿no?, señalar que obviamente tiene sus detractores, ¿cierto?, como todos. Hay autores que están en su misma lógica y muchos que han desestimado el trabajo de Freud, ¿no? Pero si hay algo que no podemos desconocer, es que Freud lleva la psicoterapia a escena mundial, ¿no? Fíjense que incluso personas que no tienen mucho que ver con la psicología incluso, ¿no? Cuando uno habla de Freud, de Sigmund Freud, la mayoría de la gente lo ha escuchado, lo conoce, el tema de los actos fallidos, el tema de los lapsus, ¿no? El tema del inconsciente, por ejemplo. Mucha gente habla del inconsciente o del subconsciente. O sea, Freud tuvo un legado importante en ese sentido. Él popularizó muchos conceptos que luego nos han servido mucho a nosotros para conducir efectivamente estos elementos a un mundo que en ese minuto tampoco estaba tan preparado, ¿no?, para esto. Pero, claro, él mucho más basándose en la palabra, en la asociación libre, ¿cierto?, y dejando atrás la hipnosis como método, ¿no? Ahí está una imagen de Berta Pappenheim, que en los libros aparece como Ana O,
que es la paciente de Breuer, ¿no? Donde él señalaba que cuando ella describe sus experiencias traumáticas, entonces la sintomatología se va, ¿no? La lógica es como, yo siempre digo, me gusta mucho la lógica del desollinador, ¿no? Del que limpia, como que saca todo lo que está en la estufa ahí, ¿no? Y entonces luego la estufa puede funcionar bien, puede respirar, puede... Bueno, entonces ahí llegaban a eso, ¿no? Como que el efecto catártico que tenía el poder sacar, ¿no? Hay algunas imágenes ahí del estudio, comillas, ¿no? De Sigmund Freud. Él falleció en 1939, entre las guerras mundiales, y quiero terminar con dos antecedentes más esta primera parte. Bueno, ahí tenemos a Leitner Whitmer, que establece la primera clínica psicológica en 1896, y él es considerado el fundador de la psicología clínica en Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos viendo un poco desde la línea de la psicoterapia, y en este caso, ¿cierto? Él es como el padre de la psicología clínica. Él percibió la necesidad, esto fue también muy importante, porque él enfatizó que nosotros no hacíamos lo mismo que los psiquiatras, que no teníamos la misma función, ¿no? Entonces, que era necesario que hubiese un ámbito separado de la psiquiatría, ¿no? Que era la psicología clínica. Entonces, en 1907, él propuso formalmente esta nueva profesión asistencial, donde estamos nosotros, que era la psicología clínica, y además fundó el primer periódico clínico destinado a ella, ¿no? El Psychological Clinic. Por aquí tenemos a este señor que es de la misma época, y este fue un antecedente también muy importante, porque Clifford Beers inició el movimiento de higiene mental, que es como una especie de Pinel, ¿no? Pero más actual, en 1908, porque este señor fue hospitalizado, él por depresiones, y entonces, imagínense, todavía en esa época siguió registrando que en los hospitales había muchos abusos a los enfermos mentales. Entonces, escribió un libro que dice, está en inglés ahí, A Mind That Found Itself, que es una mente que se encuentra a sí misma, donde él relata, ¿no?, todas las experiencias que le tocó vivir, y se transforma luego entonces en un organizador de este movimiento de higiene mental, ¿no? Eso entonces, porque después quiero partir en la segunda parte ya destacando los hitos, ¿no? Y terminando con lo que pasa en la actualidad en psicoterapia, para poder ya deslizarnos, ¿no?, al tema de algunas como definiciones de psicoterapia y sus componentes esenciales, donde ya vamos a entrar un poco más en materia más profunda, ¿no? Que aquí estábamos viendo la parte inicial, que era la historia, el desarrollo, etcétera, de los antecedentes en psicoterapia, ¿ya? Entonces, déjenme ver, me voy a salir un poco a pantalla completa, déjenme ver algo. Yo aquí tengo que la hora son las 10:53. No sé de cuántos minutos aprox han sido o suelen ser los, como los break. ¿Alguien si me puede contar? Como entre 20 y 30 minutos, profe. Entre 20 y 30 minutos, ya. Entonces, son las 10:53. Les propongo que volvamos a las 11:20. ¿Sí? Van a ser un poquito menos de media hora, pero casi la media hora. Sí, profe. ¿Les parece? Sí, profe. Súper, entonces aprovechen de tomarse un cafecito, descansen, y así también podemos ir comentando cómo estos antecedentes que hemos visto tienen que ver también con estos hitos que vamos a mirar para decir qué es lo que ocurre hoy en psicoterapia, ¿no? Así que voy a abandonar acá.